El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bien, buenos días para todos. Saludos a los hermanos de la Iglesia de Cristo y la Iglesia Diestra de la Majestad. Hoy estamos en el Día de las Madres, por lo tanto felicitamos a las hermanas madres de la Iglesia. Dios las bendiga mucho más, reconociendo que a pesar de todas las cosas, el Señor ha hecho con nosotros grandes cosas por las cuales nos gozamos y nos da razones para seguir glorificando a nuestro buen Dios. De eso vamos a hablar hoy, de las grandes cosas que sigue haciendo el Señor, y seguramente todas las madres, no solamente en la Iglesia Diestra de la Majestad, sino en la Iglesia de Cristo y en todas partes, indudablemente han experimentado las grandes cosas que Dios ha hecho con todas ellas y con todos los hijos de Dios. Vamos a hablar de eso, porque en tiempos como estos, de dificultad mundial, de dificultad nacional, indudablemente Dios ha hecho grandes cosas con sus hijos, con los elegidos que Él tiene en todas partes del mundo. Estas grandes cosas serán seguramente para alabanza entre todas las criaturas que hay en el mundo entero. El mundo entero está azotada por una pandemia, sin embargo, todos los hijos de Dios seguramente tienen cosas por las cuales glorificar a Dios en medio de esas dificultades que estamos atravesando, y aquí en Venezuela pues atravesando otras necesidades fundamentales que también el Señor ha suplido, y de ninguna manera el Señor nos ha abandonado. La primera cita que vamos a leer está en Salmos 126, versículo 2, que es una cita que nos recuerda, nos comienza a recordar estas cosas que Dios hace con su pueblo. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos.
Bueno, ahí está el salmista hablando ya en forma bastante general, de una forma muy universal, donde toda la humanidad entera sabe que Dios hace grandes cosas y puede actuar, es el que puede actuar con su poder para cambiar todo lo que es terrible, todo lo que nos produce terror, angustia, todo aquello que produce algún tipo de temor en nuestra vida. Él es el que puede actuar con su poder para cambiar todo eso que es terrible por una gran bendición. Así que todas las naciones, dice allí, vendrán para alegrarse y para ver qué grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros, y es una de las formas bastante fundamentales donde se reconoce, donde se hace reconocimiento en alabanza por lo que Dios ha hecho por todos nosotros en todo el mundo. De eso vamos a hablar, pues vamos a ir por parte. Hay algunas cosas muy fundamentales, hechos bastante fundamentales que tenemos que recordar con respecto a eso. En primer lugar, hay un gran hecho, una gran cosa que Dios ha hecho, y siempre va a haber algo por lo cual decir grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros, y por lo cual podemos estar alegres. El versículo 3 de ese mismo Salmo 126 dice eso de una manera bastante general. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Bueno, esta manera general de decir que Dios hace grandes cosas con nosotros, cada quien en particular, de una manera muy individual, como hijo de Dios, seguramente sabe cuál es la cosa extraordinaria, cuál es la cosa grande que Dios ha hecho por él, y nadie puede negar la extraordinaria manifestación de la gloria de Dios y los notables y grandiosos tratos que Dios da a todos sus hijos para protegerlos, para ayudarles, para proveerles, para hacer cualquier cosa que sea necesario con sus hijos para estar con ellos en todas las cosas que necesitan, como la seguridad, la provisión, la protección, bueno, una cantidad de cosas que Dios hace por nosotros dependiendo de la necesidad de cada quien. Por eso es que cada quien puede en su análisis delante de Dios decir grandes cosas ha hecho Jehová por mí y estoy alegre por eso, y puede contar particularmente lo que Dios hace en su vida. Después de todas estas cosas, nosotros esperamos que Dios nos pueda reunir otra vez como cuerpo de Cristo en la iglesia, en el templo del Señor, y poder celebrar una reunión donde podamos contar esas grandes cosas que Dios particularmente hizo con cada uno. Grandes cosas ha hecho el Señor y por eso estamos alegres. El Señor mismo nos ha hecho todas estas cosas, el Señor mismo ha bendecido nuestras vidas enormemente, nos ha bendecido individualmente y nos ha bendecido como cuerpo de Cristo, indudablemente que eso es así. Cada experiencia nueva de las bendiciones de Dios siempre va a traer el recuerdo de bendiciones antiguas. Así como Dios bendijo nuestra vida de una manera muy especial en un evento antiguo, en una necesidad antigua, nos trae al recuerdo eso cuando Dios vuelve a bendecir nuestra vida, vuelve a traernos la confianza de que Él sigue con nosotros, que Él no solamente estuvo con nosotros, sino que también sigue con nosotros en el presente y que también en el futuro seguirá con nosotros atendiendo todas nuestras necesidades, porque Él es aquel que vive para siempre. Esta reflexión de confianza, de fe, de alegría, nos lleva a un segundo punto de este tema, que es el temor voluntario a Dios. Y eso lo vamos a tratar dentro de una provechosa y oportuna meditación. Todo ser humano, todo hijo de Dios necesita tener una provechosa y además de oportuna, muy provechosa reflexión o meditación delante de Dios. Vamos a conseguir algo de eso en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad,
con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Ajá. De ese texto, este versículo nos permite ver la relación estrecha que existe entre lo que Dios hace por nosotros y la respuesta de obediencia del Hijo de Dios ante la presencia de su Padre Celestial, el temor por su nombre. Hay una estrecha relación entre la obediencia y lo que Dios hace por nosotros. El hecho de obedecer, el hecho de estar rigurosamente anclado en los mandamientos de Dios para poder vivir de acuerdo a lo que allí dice, está estrechamente relacionado con esa respuesta de Dios en el hecho de que grandes cosas Él puede hacer por nosotros. Dios al mismo tiempo nos recuerda dedicar tiempo para considerar con una muy concienzuda meditación cuán grandes cosas ha hecho Él por nosotros. Por eso les estaba diciendo hace un momento que toda bendición presente seguramente nos recuerda que Dios ha estado con nosotros también en el pasado, que Él no tiene la intención ni ha tenido la intención de abandonarnos en una siguiente necesidad, sino que Él no es el que dice que ahora otra vez contigo, otra vez necesitas tú. Él no es de ese tipo de personalidad que está pensando en que hasta aquí te voy a ayudar, hasta aquí te hago un favor. No es ese tipo de persona. Sencillamente Él ve la necesidad real de sus hijos en los tiempos donde tienen que ser ayudados y sus promesas se siguen cumpliendo. Él no nos abandona en la siguiente necesidad, ni nos abandonará en la siguiente que vendrá, que no sabemos cuál es. Él no nos abandonará en esa tampoco. Así que reflexionar nos lleva a centrar nuestra atención en las bondades de Dios, que pueden afirmar nuestra fe, que pueden afirmar nuestra confianza en Él, que pueden afirmar nuestra relación con el Padre Celestial. Este tipo de meditación sin duda es un excelente hábito, una excelente forma de vivir, un hábito espiritual que puede ser cultivado porque sencillamente es algo que beneficia al espíritu, el hecho de poder recordar. Siempre Dios tuvo presente en el pueblo de Israel que las cosas que Él había hecho con el pueblo fuesen contadas a las generaciones siguientes. El Señor le dijo a Moisés, y fue dejado escrito en la ley de Moisés, entre las cosas que el pueblo debía hacer, era que de generación en generación contasen las grandes cosas que Dios había hecho, como el hecho de haber sido librado de la esclavitud de Egipto, el hecho de haber pasado por el mar en seco, Dios haber abierto el mar para que el pueblo fuese librado de los soldados egipcios que los perseguían, el hecho de haber sido alimentados con el maná, el hecho de haber tomado agua que salía de una roca, una cantidad de hechos extraordinarios que Dios hizo en medio del pueblo de Israel y que debían ser contados de generación en generación. Así que recordar las bendiciones pasadas nos ayuda también a mantener el hecho de que Dios está con nosotros en el presente, porque Él sigue haciendo cosas para nosotros en el presente, así como las seguirá haciendo en el futuro. Lo siguiente que tenemos por aquí es una de las cosas que tal vez muchos anhelan hoy en día, que es la promesa de gracia. En Joel capítulo 2 versículo 21 tenemos al profeta hablando acerca de este punto, cuando habla de la forma como habla. Vamos a leer el texto para ver. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ok, cuando habla así de la tierra, hablando así, estrictamente hablando de la tierra de Israel, donde ellos estaban habitando. Para este momento, en los tiempos, en el momento cuando el profeta escribe, la tierra de Israel estaba devastada y desolada, estaba destruida y había sido destruida por los enemigos de Israel, por naciones que habían ya devastado la tierra de Israel, y esto se contrasta estrictamente con estas obras hechas por los enemigos arrogantes que Israel tenía y que siempre ha tenido
porque han habido naciones con intención de destruir toda la nación de Israel. Incluso hoy en día todavía se puede hablar de naciones que no están de acuerdo con la presencia de Israel en el planeta. Y algunas naciones todavía tienen la intención de destruir la tierra, y de hecho en el futuro va a haber una guerra donde las naciones o algunas naciones se van a unir para destruir a Israel, pero sencillamente la profecía dice que no van a poder hacerlo. Así que hoy en día todavía persiste esta idea de destruir la nación. En este momento la tierra de Israel estaba desolada, y esa desolación provocada por algún enemigo arrogante que quería destruir la tierra se contrasta con las grandes cosas que Dios estaba planeando hacer con la tierra de Israel. Y de hecho hoy en día, a pesar de las dificultades bélicas que ellos tienen allá en Israel, es una tierra bendecida, es una tierra próspera, es una tierra que no tiene necesidades económicas, no tiene necesidades científicas. Hay un gran progreso en esa tierra el día de hoy. Y Dios ha bendecido esa tierra y ha traído gozo y esperanza a esa tierra. Hoy nosotros podemos aplicar, hoy podemos nosotros también con confianza, una confianza parecida a esa, tener confianza de que en medio del pueblo de Israel, a pesar de la desolación que se pueda ver a nuestro alrededor, la devastación que pueda existir en medio de una nación donde vive el pueblo de Israel, Dios saca los recursos de donde estén para trasladarlos a los hijos de Dios y sostener a los hijos de Dios. En estos días hemos visto la bendición de Dios trasladada de otros países a nuestra familia, y Dios sacó recursos de otros países para traerlos a nosotros. Alabamos al Señor porque ha trasladado recursos de nuestro país vecino Colombia, del norte, también ha enviado recursos, y el Señor saca los recursos de donde Él los tiene, porque todo es de Él. Al final todas las cosas que están en este mundo son de Él, le pertenecen, y Él traslada esos recursos para donde Él vea que hay una necesidad, y así lo ha hecho para con nosotros. Así que grandes cosas ciertamente ha hecho Jehová por nosotros, y estamos contentos por eso. Hoy entonces podemos tener la confianza segura de seguir en las manos del Señor para sentir su respaldo, a pesar de la devastación mundial que pueda existir y la devastación que nosotros podamos sentir a nivel nacional, la devastación que podamos vivir en el ámbito económico, en el ámbito político, el social. Dios ha estado con nosotros. Dios con toda seguridad va a reverdecer nuestra nación y le dará su bendición en su momento oportuno. Estamos confiados en eso, confiamos en que el Señor nos va a permitir reunirnos de nuevo como cuerpo de Cristo para contar todas esas grandes bendiciones y todas esas grandes cosas que ha hecho por nosotros el Señor, y recordar estos principios que estamos viendo. Seguramente los vamos a recordar ahí también. En cuanto a todo lo que necesitamos, vamos a sentir el respaldo de Él. En cuarto lugar, necesitamos hablar de nuestra responsabilidad, que es lo que estamos diciendo. Vamos a tener seguramente un espacio en el tiempo para reunirnos y contar estas cosas, pero no solamente entre nosotros, sino que también hay una gran responsabilidad para contar estas cosas a aquellos que no conocen a Cristo también. En Marcos capítulo 5, versículo 19, tenemos una parte de la conversación del Señor Jesús acerca del endemoniado gadareno, y está hablando con él para darle algunas instrucciones de qué hacer con la bendición que ha recibido. Vamos a ver qué es. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En esta parte de la conversación del Señor con el gadareno, un endemoniado que el Señor había librado, le había expresado al Señor su intención de seguirlo, pero dice que el Señor no se lo permitió. Y el Señor no se lo permitió, sino que le dio ciertas instrucciones. El Señor quería que este endemoniado contase
las cosas que le habían ocurrido a sus familiares y amigos allá en la comunidad donde él vivía. Dice, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Así que el mandato que el Señor le da es de compartir su testimonio del poder de Dios sobre la profunda necesidad que él tenía y que solamente el Dios manifestado en carne a través de su Hijo Jesucristo pudo suplir en ese momento. Así que es una gran responsabilidad de poder contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, a aquellos que necesitan saberlo, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que pueden contar con la esperanza del Señor y con la fuerza del Señor. Así nosotros, en todas las grandes cosas que Dios está haciendo con nosotros, necesitamos partir de este punto para compartirlas con los demás y así proclamar la gloria de Dios manifestada en medio de nosotros en las peores situaciones que puedan ocurrirnos, pero que el Señor ha estado con nosotros para bendecir nuestras vidas, para bendecir a todos sus hijos, y en esas peores situaciones Dios nos ha acompañado en todo. Entonces, como ejemplos vivientes de la gloria de Dios, nosotros tenemos el poder y la capacidad de poder compartir de ese poder de Dios que nos ayuda y que nos suple nuestras necesidades más fundamentales y las necesidades espirituales. Este hombre tenía una necesidad espiritual muy especial. Este hombre estaba atado por Satanás porque estaba poseído por un demonio, y el Señor, cuando se encuentra con él, sencillamente decide su liberación y le da esa instrucción de compartir con los demás. Esa es una gran responsabilidad de todos los creyentes, de compartir lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y finalmente, necesitamos ver las cosas desde una perspectiva gloriosa, una perspectiva muy alta que el Señor nos da. Vamos a ver esto en Juan capítulo 1, versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. En esta conversación el Señor está hablando con Natanael. Natanael era un hombre que no tenía mucha confianza de que de Nazaret podría salir algo bueno. Eso lo conseguimos en el relato, en una parte anterior del relato. Dice, pero de allá puede salir algo bueno. Le dice él a su propio hermano. Pero su hermano le dice, bueno, ven y ve. Vamos para que lo compruebes por ti mismo. Y cuando llega ante el Señor, él pues seguía con su perspectiva tan baja de lo que podía haber sido el Señor Jesucristo. Tenía una perspectiva de muy baja, de muy poca estima de lo que el Señor podría hacer en este mundo, ¿no? Y cuando el Señor ve a Natanael, él le dice, yo te vi cuando estabas debajo de una higuera. Y por haberle dicho el Señor Jesucristo algo que no había visto, pero que aun cuando no lo había visto lo sabía, Natanael pues como que sube un poco su perspectiva y comienza a creer algo muy diferente acerca del Señor Jesucristo, pero solamente porque Él se lo dijo. Nosotros podríamos tener una fe un poco mayor. El Señor le dijo a Natanael, mira, si apenas esto que te estoy diciendo, apenas te estoy diciendo que yo te vi cuando estabas debajo de una higuera y eso te asombra, pues cosas mucho mayores tú vas a ver. Y después que estuvo con el Señor Jesucristo, sin duda alguna, Natanael vio cómo el Señor Jesucristo sanaba enfermos, cómo resucitaba a los muertos, cómo multiplicó la alimentación para darle comida a 5,000 y después a 4,000, cómo hizo grandes milagros y cómo manifestó su gloria en las situaciones tan difíciles, cómo ascendió luego a los cielos y cómo hizo estas grandes cosas, porque no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual se manifestó el Señor Jesucristo, cuando murió, cuando resucitó, cuando ascendió a los cielos, y todas estas cosas las vio seguramente Natanael por seguir al Señor Jesucristo como uno de sus discípulos.
Así que la perspectiva de Natanael tuvo que haber subido a un puesto y a un rango de gloria. Entonces necesitamos tener una perspectiva gloriosa, una perspectiva muy alta de lo que Dios puede hacer por nosotros en todos los hechos, no solamente materiales, sino también espirituales, por nosotros. Así que Dios tiene el extraordinario poder de dirigir la historia humana. La historia humana no está ajena de lo que Dios es. Dios está completamente presente, Dios está completamente enterado de lo que es la historia humana, y todavía falta historia por hacer, y nosotros estamos en la responsabilidad de contar eso al mundo, y además de eso contarlo con una perspectiva llena de gloria, una perspectiva muy alta de lo que Dios es capaz de hacer, porque para Él, dice la Escritura, nada hay imposible. En conclusión, hermanos, tenemos un extraordinario Dios lleno de todo poder, el que tiene poder para hacer todo lo que para el hombre es imposible. Él no tiene algo que para Él sea imposible. Por lo tanto, a pesar de todo lo complicado que pueda tener una situación, todo lo complicado que parezca ser una situación, Él tiene el control y puede mover todos los recursos necesarios hacia donde Él desee. Y puede mover todas las cosas hacia donde Él desee. No hay nada imposible para Él. Nosotros podemos ver la situación del mundo muy complicada. La situación de Venezuela la podemos ver muy complicada. Pero para Él no es nada complicado, porque Él mueve las cosas y mueve la historia hacia donde Él lo desee, y Él puede cambiar todas las cosas, porque Él es el que tiene el control de la historia humana. Así que el Señor es un lugar seguro, en el que el creyente puede estar seguro, en que todo ser humano puede estar seguro, puede estar bendecido, puede ver la gloria de Dios en todas las cosas que hace y en todas las cosas que suceden, creyendo que seguramente vamos a seguir viendo cosas mejores, cosas gloriosas, porque así como le fue dicho a Natanael, pues también nos dice a nosotros cosas mejores, mayores verás. Así que todavía nos falta historia por hacer, y en esa historia nosotros seguramente vamos a ver la gloria de Dios. Dios los bendiga. Dios bendiga de nuevo a todas las madres que hoy están celebrando su día, las hermanas de la iglesia Diestra de la Majestad. Dios las bendiga, Dios las cuide, y Dios bendiga a todos sus hijos en la iglesia Diestra de la Majestad y la iglesia de Cristo en toda Venezuela y en todo el mundo. Dios esté con ustedes para seguir viendo las cosas grandes y preciosas que Dios hace por todos nosotros. Vamos a orar. Hermano Loida puede orar hoy. Dios, muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque eres bueno, maravilloso, por tu provisión. Gracias porque has estado con nosotros todos estos días, siempre cumpliendo tu fidelidad. Gracias porque eres nuestro Dios maravilloso, que siempre estará con nosotros y nosotros estaremos alegres al lado tuyo. Te alabamos y te glorificamos por lo grande y poderoso que eres. Recibe la alabanza en el nombre de Jesús, y te rogamos por cada una de las personas, de los hermanos, de la gente que está en medio de este mundo, para que les libres, Señor, de todo mal, para que les ayudes en las necesidades que cada uno tiene, para que estés con cada uno de ellos, Señor, y ellos también puedan cambiar su lamento en gozo y puedan ver la alegría, Señor, de estar bajo tus cuidados. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Ana Cristina tiene una poesía por el Día de la Madre, muy especialmente para su abuela Mercedes, y también para todas las abuelas, ¿verdad, Ana? Para la abuela Loida. Así que Ana va a decir abuela. Abuelita mía, 2 veces me la abuelita mía. ¡Mamá! Gracias.